Hola, estamos en la semana número 5 del día jueves de nuestro estudio. Él nos ve, Él nos conoce, Él nos cuida, a través del Evangelio de Lucas. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Lucas capítulo 17, los versos del 20 al 37. En el libro de Lucas capítulo 18, los versos del 1 hasta el 30. Nuestro devocional estará en el libro de Lucas capítulo 18, los versos 29 y 30. Vayamos a nuestras citas. Y dice: palabras claves. Dijo: no hay dejado por el reino de Dios recibir vida eterna. ¿Quién les dijo? ¿Por qué les dijo? ¿Quién dejarán? ¿Qué encontrarán? ¿Por qué reino? ¿Qué recibirían? Hoy la palabra nos habla de Jesús, de este cuidado, de esta instrucción, de esta enseñanza. Observo cómo Jesús estaba instruyendo a los discípulos. Observo que Jesús los instruía para que ellos no ignoraran la verdad, para que estuvieran alertas, vigilantes. Él no solo quería que ellos la conocieran, sino que ellos también la dieran esta información a conocer, para que otras personas conocieran la verdad. Hoy la palabra nos habla de profecía, de pacto, de revelación, de pecado, falsos maestros, salvación, de pruebas, de misericordia, de gracia, de amor. Nos da testimonio, nos enseña, nos recuerda la verdad, nos recuerda que nadie conoce la hora y el día, nos recuerda que la venida del reino de Dios no es algo que todos puedan ver, pero vendrá. Tampoco escucharían que está aquí o que está allá, porque ya estaba entre ellos, ya había llegado a ellos. Observo advertencia y 3 puntos importantes a resaltar. Punto número 1. Observo que Jesús les deja no solo a los discípulos, sino a todas las personas esta información de conocer la verdad, de recordarla, de transmitirla. ¿Qué deben esperar? ¿Qué deben observar? Cuando observen esos tiempos, ¿qué deben hacer? Observo que llegará aquel día que Jesús ya no estaría con ellos, y ese tiempo no estaba muy lejos. Observo que los instruyen que su regreso sería como relámpago, que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Punto número 2. Observo cómo Jesús les preparaba para ese camino, para ese momento. Había impregnado con sus enseñanzas sus conciencias para que ellos recordaran las instrucciones y transmitirlas a las nuevas generaciones, porque en realidad esta instrucción era para otros tiempos. Aún así, ellos debían transmitirla, hacerles saber qué debían hacer. También les habló de cómo serían los tiempos. Observo que será como fue en los días de Noé. La Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6, versos 5 y 6. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Observo que menciona a sí mismo como sucedió en los días de Lot. La Biblia dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, versos 20 y 21.
Así también será en día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Observa un recordatorio a no vivir en el mundo, a no añorar a las cosas del mundo. La Biblia dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Es importante resaltar el regreso de Jesús. ¿Cómo encontrará al mundo? ¿Cómo encontrará a los que le pertenecen? Observo que aunque el reino de los cielos estaba entre ellos, ellos no podían verle, porque sus ojos estaban puestos en el mundo y los afanes del mundo, porque lo que Jesús les ofrecía no era del mundo, no era de la carne. Observo la instrucción de no temer a la adversidad. No hay nada que podrá separarnos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta instrucción es clara. Punto número 3. Observo que en el capítulo 18, Jesús siguió dejándoles un tesoro de enseñanza. Puntos importantes de vida. Uno de ellos era cómo la oración es importante. Jesús les enseñó cómo debían orar, cómo debían disponer su corazón. Observo persistencia, insistencia, diligencia, urgencia, cómo la razón de la contestación de esta oración sería contestada por ser insistentemente urgente. Observo el sentir de Dios. Siendo Dios justo, obrará de acuerdo a su voluntad. Observo, Dios conoce nuestro corazón y lo que necesitamos. Observo la condición del corazón de ambos hombres, la condición del hombre joven. Observo cómo la oración es importante, la condición de nuestro corazón también, y la disposición a la obra igual. La Biblia dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Hoy el estudio me hace reflexionar en dos cosas: en cómo debemos estar listas, estar preparadas para que no seamos tomadas por sorpresa. Reflexiono en cómo debemos prepararnos, qué debemos recordar, conocer, transmitir a las nuevas generaciones. Reflexiono en cómo todo este capítulo nos invita a conocer más de los tiempos, a conocer más de la venida del Hijo del Hombre, pero nos invita y es insistente cuando nos advierte de qué debemos saber, cuando nos advierte que nadie conoce los tiempos, cuando nos advierte en si conocemos la verdad, podremos diferenciar el engaño, la mentira. Reflexiono en si recordamos, si sabemos, si conocemos los tiempos, estamos permaneciendo en la verdad. Reflexiono en la oración. ¿Estamos siendo insistentes, persistentes, diligentes? Reflexiono en la disposición de nuestro corazón. ¿Está dispuesto a servir? ¿Está dispuesto a dejar todo? ¿Está dispuesto a la obra? Hoy el estudio también me hace reflexionar en la disposición de nuestro corazón, en cuán dispuestas estamos de seguirle, en qué hay en nuestro corazón, qué atesoramos en él. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por esta advertencia de estar preparadas, de velar, de estar atentas, de ser perceptivas, de no ignorar lo que se nos ha revelado. Gracias, Padre, por esta instrucción de que nadie, solo tú conoces los tiempos. Nada te es oculto.
todo se llevará de acuerdo a tu plan de redención. Gracias porque nos alertas a compartir esa verdad con quien no la conoce aún, con quien aún está indeciso. Gracias porque aún cuando las cosas parecen cada vez más sin sentido, tú sigues brillando para tus siervos. Tú sigues dándonos la razón y por dónde andar. Gracias por ser la luz de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, que podamos transmitir esta verdad a aquellos que aún no son salvos, a aquellos indecisos. Ayúdanos a estar velando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Y él replicó: os aseguro que no hay nadie que, habiendo dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero de la vida eterna. Lucas 18, versos 29 y 30. Jesús enseñaba con frecuencia sobre el reino de Dios. El Evangelio de Lucas se centró en lo que uno debe estar dispuesto a entregar para entrar en el reino de Dios. Una y otra vez en su relato, Lucas muestra cómo el reino de Dios no es para los ricos ni para la élite, sino para aquellos que manifiestan una fe verdadera. La verdadera fe persiste en la oración. La verdadera fe cree que Dios dará justicia a su pueblo en su tiempo perfecto. La verdadera fe es humilde, reconoce el propio quebrantamiento y la completa incapacidad para salvarse a sí mismo. La verdadera fe no aleja a otros de Dios. La verdadera fe se preocupa por los humildes, los enfermos, los marginados y los oprimidos. La verdadera fe entrega las posesiones terrenales, la posición y la reputación. Y la verdadera fe sigue y obedece a Dios incluso ante la muerte. Muchas personas con las que se encontró Jesús tenían verdadera fe, pero muchas no. Algunos no estaban dispuestos a renunciar a su riqueza. Algunos querían quedarse con sus familias y otros no podían renunciar a su reputación. Aquellos que siguieron a Jesús lo vieron hacer milagros, algunos para ellos personalmente. Fueron testigos de su poder de primera mano y creyeron plenamente. Sin embargo, lo que es fascinante es que muchas de estas personas mostraron fe antes de que Jesús hiciera un milagro por ellos. Muchas de estas personas creyeron antes de ver lo que Jesús podía hacer, pero una vez que lo hicieron, su fe se convirtió en fe salvadora. Su fe en su habilidad se convirtió en fe en Él. Una vez que vieron su bondad y amabilidad hacia ellos, no hubo vuelta atrás. La audiencia original de Lucas, Teófilo y otros en la iglesia primitiva estaban experimentando oposición y persecución. Muchos de ellos pueden haberse preguntado si valía la pena seguir a Jesús. Muchas veces podemos preguntarnos lo mismo, pero Jesús promete darnos mucho más de lo que pedimos, tanto en esta era como en la eternidad. Que Dios llene de gracia y amor al que servimos. La verdadera fe en Él realmente vale la pena. Amén.
Gracias, Dios los bendiga.